Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo, punteros, como siempre, corazón. Estoy sorprendido con ustedes, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, cariño, o te he dicho lectura bonus. Richard, entérate. Es lectura general, ¿vale? Como hago tantos videos me pierdo, mi querido Escorpio. Pero bueno, tú me entiendes, mi aguijón de oro. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura es un correo, si le interesa lo que es una lectura personal. Muy bien, mi querido Escorpio, y suscríbete. Mensaje del oráculo. Empezamos. Dice, respira. El número 29 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Fíjate muy bien en esta figura, cariño. Míralo bien, pero míralo bien, Escorpio. Míralo, cariño. Mi querido Escorpio, siento, mi querido Escorpio, que van a haber personas o va a pasar una situación que posiblemente te va a poner un poco nervioso o nerviosa. Entonces, es muy importante, cariño, que te mantengas tranquilo o tranquila. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente ellos o ellas están buscando esto, que tú te pongas nervioso o nerviosa. Entonces, si a lo mejor de repente viene Pepe Lucho y te dice ya no te quiero, no lo hagas un escándalo, cariño. Si a lo mejor de repente tu vecino o tu vecino te cuenta algo de tu maromo, de tu machete o de tu niña, de tu nena, cariño, pues no, quédate calladita, no hagas un escándalo hasta que no tengas prueba, cariño, ¿vale? Porque siento que alguien te quiere provocar. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros posiblemente actualmente me dice Richard, estoy nervioso, ¿vale? No sé qué hacer, no me sale nada, ni proyecto, ni trabajo, ni negocio, y encima me han dejado. Respira. Recuerda, mi querido Escorpio, siento un Libra. Si menciono signos sin querer, quiere decir que está aquí, ¿vale? Recuerda, mi querido Escorpio, cuando nosotros estamos con ansiedad, corazón, al final el universo entiende que a ti te gusta estar así, ansioso o ansiosa, porque estás invirtiendo todo ese tiempo, corazón. Entonces yo te recomiendo, mi querido Escorpio, trata de calmar las aguas para que todo se ponga en orden. Yo sé que es difícil, porque a lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que voy a estar tranquilo si tengo que pagar la cuenta? ¿Cómo crees que voy a estar tranquilo si me van a echar de casa? Poniéndote nervioso o nerviosa no vas a lograr nada. La cabeza no piensa bien. Trata de relajarte y luego ve buscando soluciones. ¿Vale, Escorpio, mi aguijón de oro? No me botes veneno. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Una bendición te va a llegar a tu vida o una persona por destino te va a llegar a tu vida. Todo va a ir bien, me dicen. Tienes una estrellita, tienes un ser de luz que siempre te acompaña, cariño. La carta de la estrella. Posiblemente también, mi querido Escorpio, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis también, ¿vale? Y también, Escorpio. La carta de la estrella como representa lo que es un Piscis, también en otros mazos, la carta de Piscis representa también lo que es a la carta del juicio. Y al ser lo que es la carta del juicio, mi querido Escorpio, nos dicen un renacimiento. Muchos de vosotros, corazón, van a empezar desde cero también. Cuando te digo desde cero, a lo mejor terminas lo que es una relación, no te preocupes porque vas a encontrar otro machete, vas a encontrar otra lupe, cariño. Si a lo mejor de repente tú terminas lo que es un trabajo, no te preocupes porque tenemos la carta de la estrella. La bendición llega. ¿Quién te dice a ti, corazón, que en ese trabajo no te valoran, en ese trabajo no te daban más aumento? En el próximo trabajo que llega, cariño, el dinero abunda. Muy bien. Signos, aparte de Piscis, Virgo, Capricornio. Piscis, cariño, el juicio, ¿ves? Aries, y cierras con un Capricornio. Uno más, Cáncer, por Dios, Capricornio y Piscis están aquí, corazón, están contigo, están contigo. Vamos a ver, iniciales. Ay, Richard, que salga de Pepe Lucho, que salga el Kevin, la Lupe. A ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio, que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. La letra E, la letra V, la letra D. Muy bien.
Richard, más. No, luego te saco más, de verdad. Como no ha salido, yo que sé, de Francisco su nombre, pues ya te lo dije, ¿ves? Francisco. A ver. Vamos a ver cómo están tus energías, mi aguijón de oro. Gracias, cariño, por tu apoyo. Vamos a ver cómo están tus energías o qué estás sintiendo tú en estos momentos. Ay, cariño, deja de pensar. Deja de pensar porque te va a dar lo que es un derrame, cariño. Me quedo hasta sin voz. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros te gustaría saber cuáles son sus verdaderas intenciones de él o de ella, ¿vale? Es como que me dice Richard, me gusta un chico, me gusta una chica, pero me gustaría saber si este chico o esta chica es real. ¿Ves, cariño? Estás pensando y arriba hay dos pajaritos y está lo que es el corazón del amor. Siento que te preocupa o posiblemente estás meditando, quieres saber si es la persona ideal. Mira, Escorpio. Esto siempre es la pregunta del millón, siempre lo mismo. Es que no sé qué voy a hacer un día con vosotros. No sé qué voy a hacer. Voy a sacar la chancla, no sé, o el palo de lluvia aquí. Richard, por renegar se te cae la voz. ¿Por qué cuando vosotros están empezando recién lo que es una relación, me hacen la pregunta del millón? Que a mí me va bien, te soy sincero, ¿vale? Porque en el Super Chapo yo recaudo, cariño, hay que comer. A mí me va bien. Pero yo les recomiendo, chicos y chicas, señores y señoras, yo les recomiendo que cuando vosotros están empezando lo que es una relación, no duden, cariño, porque esa preguntita que vosotros hacen, Richard, estoy conociendo a un chico o a una chica, ¿tú crees que hay futuro? Tú ya estás sentenciando, cariño, que esto no va a funcionar. Entonces, mi querido Escorpio, tú tienes que decir sí, pase lo que pase. Al fin y al cabo, mi querido Escorpio, es una experiencia más. Te lo comes, lo disfrutas, te pones a bailar lo que es el hula hula ahí. Pero no pregunten, ¿tú crees que esa relación tiene futuro? Ay, de verdad, es que sinceramente, mira que la chancla tiene su podio, está asegurado, mira, está asegurado, cariño, no se cae. Le puedo hacer un trípode, no se cae, cariño, pero no me provoques porque lo voy a sacar, ¿vale? A ver, quiero que cierre tus ojitos, mi querido Escorpio, todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, corazón. Que Dios universo me ayude. A ver si no tumbo la chancla. Ay, de verdad. Es que de verdad la chancla. Aquí es tu lugar, chancla. Aquí es tu lugar. Se ve, está escondido, Richard. Tienes razón. Aquí, ya está. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Muy bien. Dime, mi querido Escorpio, confiésate conmigo, con papá, confiésate conmigo, Escorpio. O tú tienes tatuaje, o la persona de tu interés tiene lo que es un tatuaje. Pero he visto que la persona que tiene tatuaje, puede ser que seas tú o la otra persona, están como en plan, yo que sé, es como si fueras un erizo y estás cansado, estás cansada, cariño. Y esto, como sale como es un erizo con púas, cariño, a lo mejor de repente ha habido un resentimiento, una discusión, ya no confías en los demás, etcétera, etcétera. Especialmente para aquellos que tienen tatuaje. Si no tienen tatuaje, también toma el mensaje, cariño. Recuerda que somos miles. Recuerda que somos miles. Es como que me dice Richard, ya no creo en el amor, ya no creo en nada. Cariño, por Dios, corazón, a todo el mundo en algún momento nos han defraudado. Pero eso no quiere decir, mi querido Escorpio, que ya no vamos a creer en nada, corazón, por Dios. Cambia el chip, ¿vale, mi querido Escorpio? Y el otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que hay una persona que tiene tatuaje que posiblemente no está en buen camino. Cuando te digo que no está en buen camino, vamos a suponer que es tu machete, ¿vale? Richard, ¿cómo que tu machete? Por Dios. Cariño, a veces sois tan intensas, sois tan intensos, corazón, en el super chat. Ay, mi querido Escorpio, una seguidora me dice, Richard,
Dime todo de mi machete, dímelo todo de mi machete. Yo me quedé muerto, me quedé impactado así, me quedé impactado, cariño. Digo, esto ni en mi barrio lo dice, ni en mi barrio. Mira que yo soy de barrio, yo vengo de Perú, de un pueblito, cariño, de mi barrio, cariño. Dije, esto ni en mi barrio lo he escuchado, pero me encantó. Y dije, desde hoy se me va a quedar esa palabra, mi machete. Ay, por Dios. Chimpún callao, ya está, corazón. Vamos a ver. Entonces, siento que alguno de ellos o de ellas que tiene tatuaje puede ser que tenga un problema, o a lo mejor tú me dices, Richard, soy yo tengo algún tipo de problema, ¿vale? Corazón, paciencia, que para todo va a haber solución. Trata de estar tranquilo o tranquila. O también, mi querido Escorpio, ¿quién te dice a ti que a lo mejor tú me dices, Richard? No, Richard, ahora que tú lo dices, esas púas, esas espinas que parecen erizo, puede ser toda esa cosa negativa que me está tirando la otra persona. Hay una persona que te critica, hay una persona que habla mal de ti, que tiene tatuaje, ¿vale? Tiene tatuaje. Tú ves relacionando, cariño, aunque sea pequeñito. Bueno, Richard se puso un tatuaje de un lunar aquí, se cree Marilyn Monroe, ¿vale? Se cree Marilyn Monroe, cariño, ahí. Un tatuaje aquí, una pequita aquí, como un lunar. Mi hermano se lo ha hecho, ¿vale? Muy bien, ya está, corazón. Vamos a continuar. A ver, ¿cómo están tus energías? Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón, he mezclado las cartas. Sí, he mezclado las cartas. Richard, entérate, no hagas esto. Ya lo sé, cariño, pero soy ser humano. Es que de verdad, solamente me criticas y me criticas. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo están tus energías? Escorpio. ¿Cómo están tus energías, corazón? La carta de la luna, algo te dice tu intuición, cariño, algo te dice tu intuición. Posiblemente también, mi querido Escorpio, puede ser que vas a descubrir una verdad, cariño. Es como que me dicen, Richard, ahora vas a saber todo, Escorpio, lo que estaba hablando ese bicho, esa cucaracha de ti, corazón. Se merece la chancla, cariño. Se merece la chancla, corazón. Vas a descubrir todo de él o de ella. Una persona que está hablando mal de ti y tu intuición ya te lo está diciendo, Escorpio. Ya te lo está diciendo. Vamos a continuar, corazón. A ver. Vamos a ver qué más me dice. ¿Ves, cariño? Y siento, Escorpio, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ahora se lo voy a decir sus 4 verdades. Lo voy a arrastrar del poco cabello que tiene. Cariño, no hagas eso. Recuerda el oráculo que te ha dicho. Tranquilo, tranquila. Ellos te quieren provocar. ¿Ves? Te noto como China, princesa guerrera. Así, corazón. No, tranquilo y tranquila, mi querido Escorpio. La carta también de las de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 6 de oros. El otro punto, mi querido Escorpio. Siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, en este momento me está hirviendo la sangre. Cariño, cuidado la presión. Cuidado la presión. Porque Richard, mi Pepelucho, Richard, la Lupe, o tus hijos, o una persona se fue de fiesta, Richard, y me he enterado cosas. Porque aquí yo veo, mi querido Escorpio, que una persona se va de marcha, se va de antro, se va de fiesta, corazón, y mira esta propuesta. Mira esta propuesta. Esto es una propuesta indecente, cariño. O simplemente puede ser que el gran amor de tu vida ha cometido un error en esa fiesta. Algo ha pasado en una fiesta, Escorpio. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor de repente copas vienen, copas van, empezaron a bailar ahí, cariño, y pasó algo? Pasó algo, ¿vale? Pero te vas a enterar de una fiesta, de una reunión, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar de mazo. Por Dios, mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Escorpio. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? A ver, hoy por Dios las cartas, salió volando, Richard, vas a tener que pararte. Ay, Dios mío, los huesos, ya tengo una edad ya, yo quiero estar solamente sentado. A ver, esta cartita, ¿qué me dice? Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Te viene tu suerte, te viene un regalo, corazón, ¿vale? Te viene un regalo. Vamos a ver qué más me dicen, cariño, con mucha fe. La carta también del 5 de bastos. La carta del 9 de pentáculos y la carta del 7 de pentáculos. Escorpio, yo sé que yo no soy nadie para hacerte cambiar tu manera de pensar o de llevar tu vida, ¿vale? Yo solamente soy una persona que te está guiando por el tarot. Nada más, cariño. Al final la última palabra lo tienes tú. Siento, mi querido Escorpio, que hay una persona que te va a tratar de acercarse a tu vida.
esta persona quiere hablar contigo, esta persona quiere una oportunidad, pero yo te noto a ti, mi querido Escorpio, posiblemente que tienes dudas, miedos o inseguridades, cariño. A pesar que esta persona a ti te atrae, a pesar que esta persona a ti te gusta, pero sin embargo con el dolor de tu corazón puede ser que tú me dices, Richard, no lo quiero aceptar, porque aquí, corazón, hay una propuesta, pero tú te lo piensas, ¿ves? Estos dos personajes no terminan de estar juntos, a pesar que ese hombre o esa mujer te dice, Escorpio, perdón, o Escorpio, dame lo que es una oportunidad, pero noto que tú vas a estar muy orgulloso, muy orgullosa. Bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que levantes prácticamente el pañuelo de la paz, pero tú conoces tu historia mejor que nadie, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dice en economía y luego solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, economía. Que Dios Universo me ayude, economía. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente me dice, Richard, no encuentro reconocimiento o no me valoran en ese trabajo, en ese proyecto. Y siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente aguantan todo esto porque tienen deudas, tienen de repente algo que pagar o por la familia. La carta también del caballo de espadas, pero sin embargo vas a tener una propuesta o has escuchado posiblemente de un trabajo, de un negocio. La carta del 10 de bastos me dicen tendrías que hacer ese cambio. Y la carta también del as de bastos que me están diciendo, si tú haces ese cambio, corazón, la fortuna y el dinero te va a llegar. Aquí está la torre y aquí está la carta del as de bastos. Entonces, cariño, siento que tú no estás conforme en un trabajo, en un negocio, acepta esa propuesta que te va a llegar, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, corazón. Solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. A ver, corazón, por Dios. Solteros y solteras, Escorpio. A ver, vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, hay una propuesta de una persona, pero esta propuesta implica también posiblemente que tú hagas un cambio. A lo mejor de repente el gran amor de tu vida está lo que es en la distancia, en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país. Siento que este cambio como que a ti te cuesta. Me dice Richard, no quiero salir de mi zona de confort, pero esta persona te hace una propuesta. Amores a distancia. Y cierras con la carta de la reina de espada. Me están diciendo solteros y solteras, es una gran oportunidad. Pero la última palabra lo tienes tú. Siento, mi querido Escorpio, que también posiblemente solteros y solteras, o tú te estás divorciando y te llega una propuesta de amor, o hay una persona que se está divorciando y va a decirte todo lo que siente por ti, ¿vale? Es necesario que tomes lo que es una decisión. Muy bien, vamos a ver las características. Richard, ¿hay música? Sí, cariño, hay música. No me acordaba ya. A ver, la música es así. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme vivo una vez más. Este caso de verdad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Si nosotros nos hubiéramos casado, tururum, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururum, no estarías hoy llorando ni sufriendo, tururum. Cariño, muy largo, ¿vale? Dime cuándo tú vas a volver, dime cuándo tú vas a volver. ¿Has escuchado? No, búscalo, el trío Pandora, cariño. Me nace del corazón. Está. Por Dios. Se me va el tiempo, corazón. A ver las características, vamos a ver. Debo hacerlo todo con amor. Ay, por Dios. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, veo que hay una persona que quiere recuperarte otra vez. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, lacio, se peina por el costado, puede ser negro también, ¿vale? Es una persona que le gusta mucho lo que es la familia, el hogar. Aunque me dice, sí, puede ser un Tauro, elemento tierra. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros posiblemente, mi querido Escorpio, estás lidiando con una persona que es de elemento agua o es
es menor que vosotros. Esta persona, cariño, le das muchas oportunidades, pero sin embargo siempre termina defraudándote. Esta persona puede ser que venga de un pueblo o vosotros viven lo que es en un pueblo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta de la justicia, mi querido Escorpio. Posiblemente estás esperando algún tipo de documento legal para poder liberarte. A lo mejor de repente muchos de vosotros se están divorciando. El otro mensaje, mi querido Escorpio, puede ser que tu abogado, el juez, cariño, el asistente social, se ha enamorado de ti, cariño, por Dios. Muchos de vosotros también, mi querido Escorpio, posiblemente están lidiando con personas de rasgos asiáticos. Cabello negro, largo, la carita un poco balada, muy atractivo, muy atractiva, como yo, ¿vale? Porque yo soy asiático con eso. Muy bien. Bendiciones, mi querido Escorpio. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto, ¿vale? Puede ser que también estás lidiando con un Libra. Hasta la vista, Escorpio.